Bienvenidos a este tiempo de adoración. Nosotros somos Ciudad Montañita y te invitamos a unirte a este tiempo de adoración. Ahí donde estés en tu casa, cierra tus ojos. Si es posible, levanta tus manos. Si es posible, ponte de pie. Pero unámonos juntos a este tiempo de adoración.
más alto. Esta casa es su casa, solo para ti. Jesús, Jesús. Somos iglesia una vez más. Y esta casa es su casa, solo para ti. Jesús, oh, y esa casa es su casa, la dejamos solo para ti. Jesús, que aparezca, que aparezca. Eso es iglesia. Llena este lugar. Vamos, iglesia, adórale a Él. Y que aparezca, que tu nombre crezca. Ven, enciéndenos. Ven, enciéndenos. Que aparezca y que aparezca, que tu nombre crezca en este lugar. Llena este lugar y que aparezca, y que aparezca, que tu nombre crezca. Ven, enciéndenos, ven, enciéndenos, ven, enciéndenos. Que aparezca, que tu nombre crezca. Llena ese lugar y llena ese lugar. Que aparezca, que tu esa casa y esa casa es su casa, la dejamos. Eres bienvenido aquí, Señor. Jesús, Jesús, esa casa y esa casa es su casa, solo para ti. Vamos a darle la bienvenida a Jesús. Jesús, que aparezca, que aparezca. Vamos, iglesia, eleva tu voz y llena ese lugar. Y que aparezca. Vamos. Que tu nombre. Vamos, no te detengas. Llena ese lugar. Y llena ese lugar. Vamos, iglesia, no te detengas. Que aparezca. Ven, enciéndenos. Llena ese lugar. Llena ese lugar. Llena ese lugar. Amado Dios. Esa casa por última vez. Esa casa es su casa, solo para ti. Esa casa es su casa. Sí, Señor, nuestras vidas te pertenecen, Padre. Esta casa, mi vida, te pertenece, papá. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Gracias, Rey. Denle un poderoso aplauso de alabanza. Gloria a Dios. Queremos darle la cordial bienvenida a cada una de las personas que nos escuchan
por las redes sociales, bienvenidos. Gloria a Dios, sean bienvenidos. Vamos a manejar, vamos a trabajar esta noche el tema: no pierdas la visión. Yo estoy muy contento. Quiero recomendarle una vez más a los hijos de la casa, por favor, dele like. Tiene el permiso 2 minutitos más. Dele like, comente y comparta. Y luego pues me presta atención acá, porque usted me tiene aquí a mí. Y a todos los que nos escuchan ahí, bienvenidos. Les saludamos desde acá de Montañita, Ciudad de Luz. Esta es su casa también. Es para nosotros una alegría, un honor, un privilegio, pero también una gran responsabilidad llegar hasta su hogar y poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Reciban este fuerte y poderoso aplauso desde aquí de Montañita. Aleluya, les amamos. Saludos Inesita, saludos allá a la familia, a Bachita, a Tufori, mi tío Oscar, que allá son tan contentos. Dice, por fin empezaron a hacer los Facebook Live. Amén. Yo estoy muy contento también, porque Dios de una u otra manera nos ha abierto puertas. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. A inicios de años, al empezar este año, el Señor me dio una palabra y se la solté a la iglesia. Este año iba a ser un año duro. Este año iba a ser un año durísimo. Lo dijimos en enero. Pero dijimos algo que el Señor nos había hablado: que aquellos que permanecieran fieles a Dios, orando, buscando su presencia y sirviéndole, Dios los iba a guardar y los iba a bendecir, los iba a prosperar. ¿Cuántos dan un gloria a Dios, un aplauso al Rey? Diga fuerte: esa palabra es para mí. Aleluya. Y luego pues que nos unimos a nuestro ministerio a recibir esa palabra, gloria al Señor, de esa palabra de cuerpo, de iglesia, nuestro apóstol lanzó una palabra de año de la visión de la multiplicación y edificación. Muchos ministros a lo largo y ancho del globo terráqueo decían que este era el año de la visión. Pero con todo este tema de esta pandemia, hay muchas cosas que uno le quedan en la duda. Para algunos, los que no están entendiendo el mover de Dios, lo que está pasando, y han llegado a dudar incluso acerca de lo que se está moviendo o estando en el Espíritu. Pero usted tiene que entender algo, que creo firmemente que este año 2020 es el año de la visión de Dios, pero de ver como Dios ve, no como el hombre quiere ver. Porque una cosa es cuando usted ve a un hombre como, por darle un ejemplo, el hombre que perdió todo. ¿Alguien me hace acuerdo del hombre que perdió todo? ¿Cómo se llamaba? Job, ¿verdad? Dice la Biblia que Job perdió todo. Ante el ojo del hombre, ese hombre estaba apartado, estaba en pecado, estaba sucumbiendo su vida en el pecado. Pero ante la mirada, ante la yin de Dios, era un hombre que estaba siendo procesado para ser doblemente bendecido. Alguien me puede decir gloria a Dios. Yo te vengo a decir en esta noche que todo lo que estás pasando en tu vida, todo el proceso que está llegando a tu casa, tienes que resistir, tienes que alabar, tienes que bendecir, tienes que seguir sirviendo, tienes que seguir ofrendando, tienes que seguir caminando, porque la recompensa viene. ¿Cuánto? Yo de usted me pararía y dije: gloria a Dios, porque la fe, la vida cristiana es por fe y no por vista. Ahora vamos a hablar de visión. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 1. Dice la palabra del Señor: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí
Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, según la versión Reina Valera. Cuando Dios llama a Samuel, lo llama por una razón, porque Dios de una u otra manera ya no podía ejecutar dirigir al pueblo, porque el líder, en este caso Elí, estaba apartado de Dios, había perdido la visión. Entienda esto, él ministraba en el templo, él y sus 2 hijos hacían la función sacerdotal todos los días, pero él ya había perdido la presencia. Él estaba caminando, vamos a hablar en términos modernos, su vida cristiana como algo mecánico, como cuando canta la gente: un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña, ¿verdad? Lo hace mecánicamente, se la sabe. Entonces todos los días este hombre hacía esto, pero de forma mecánica. Su vida de altar, su vida de comunión había mermado, ya estaba en un declive espiritual, había perdido la visión. Levante su mano derecha y diga: había perdido la visión. Dios amaba al pueblo de Israel, Dios amaba a su pueblo, y Él deseaba que su pueblo, gloria sea al Señor, si no, manda música, aleluya, su pueblo no quedara sin la palabra. Ahora, el versículo en la LBA, versión LBA, 1 de Samuel capítulo 3 versículo 1 dice: el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días y las visiones no eran frecuentes. Primero la palabra de Dios, porque acuérdense que en aquel tiempo era Dios que hablaba a su pueblo, era Dios que hablaba a sus hijos, era Dios que daba una palabra para directriz de la gente. Dios dependía de un sacerdote, dependía de ese equipo, dependía de un profeta, pero para poder liderar a su pueblo. Pero en esos días la palabra escaseaba, no había palabra de Dios. ¿Por qué? Levante su mano derecha y diga: ¿por qué? Porque el hombre que era responsable de traer la palabra para el pueblo no tenía vida de altar. Ya era un hombre que ya no estaba haciendo su función, había perdido el primer amor, había perdido la visión del por qué él estaba puesto ahí en ese lugar, y había dejado que no solo él se contaminara, sino que los suyos, sus hijos, también perdieran el propósito por el cual habían sido llamados. Y a su nombre, iglesia. Dice la palabra, bendito sea el Señor. Y Jehová dijo a Samuel en el capítulo 3 versículo 11, dice: y Jehová dijo a Samuel: he aquí, yo una cosa en Israel, haré yo una cosa en Israel, que a quien le oiga le atañirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa. Cuando comience también acabaré, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos se han envilecido y él no los ha reprendido. Bájale a la salida, a la auxiliar. Y a su nombre, iglesia. Ahora, escúcheme esto. Cuando Dios llama a Samuel, Elí, dice la Biblia, que había perdido la visión, pero también yo creo que había perdido el oído. Cuando Dios llama a Samuel, ¿verdad? Dios empieza a hablarle, y lo primero que le habla Dios a Samuel es acerca del juicio que iba a traer sobre Elí y sobre sus hijos. Cuando esto sucede, yo me imagino a un Elí totalmente frío, totalmente apático, totalmente alejado. Su corazón ya no latía por Dios, su corazón ya se había envilecido, como dice la palabra, él y sus hijos, y él había perdido totalmente la visión de lo que es Dios, por qué estaba ahí, para qué estaba ahí y a dónde estaba llevando a sus hijos, pero también al pueblo que Dios le había encomendado llevar. ¿Alguien me está entendiendo en esta mañana? Entonces Elí
Sucede que con esto era Samuel joven. Levanta su mano derecha y diga: era Samuel joven. Diga fuerte: era Samuel joven. La Biblia habla de que Samuel crece y Samuel es entrenado por el Señor. La Biblia dice que el altar, ya aunque Elí estaba vivo, Samuel era el que ministraba a Dios. Samuel era el que hizo que Dios vuelva su mirada hacia Israel. Usted tiene que entender algo, que cuando Elí empieza a no confrontar el pecado de sus hijos, porque Dios le había hablado, levante su mano derecha y diga: Dios le había hablado acerca de su pecado, pero también el pecado de sus hijos. Pero Elí no hizo nada. Levante su mano derecha y diga: no hizo nada. ¿Qué hizo Elí? ¿Qué hizo Elí? Dígalo fuerte: ¿qué hizo Elí? No hizo nada. Él no confrontó a sus hijos. Él no le dijo: hijos míos, vengan acá, acabo de recibir una palabra de juicio sobre ustedes. Dios los va a juzgar, Dios nos va a aniquilar si seguimos así. Somos los sacerdotes, somos llamados a vivir en santidad, somos llamados a oír su voz, pero no estamos haciendo. Los de acá no han merendado. No estamos haciendo nada. Y a su nombre, iglesia, nada. Entonces, ¿qué pasa? Que Elí dijo, no hizo nada, y sus hijos siguieron pecando. Llegaron al punto de pecar tanto que dice la palabra que a las mujeres que servían a la entrada del templo, ellos las tomaban. Ellos tomaban de las ofrendas, ¿verdad? Entiéndase, en esa época no eran ofrendas financieras como ahora. Eran ofrendas en animales, eran ofrendas en productos del campo. Pero aún así ellos hacían y deshacían sin temor alguno de lo que estaba sucediendo en el templo de Dios. Tanto fue así que la Biblia me enseña que Dios se alejó de Israel. ¿Por qué, pastor, Dios se alejó de Israel? Porque dice la palabra que no había palabra en ese momento. No fluía la palabra, pero tampoco no fluía la visión, no fluía la revelación de Dios. Levante su mano derecha y diga: cuando yo no obedezco a Dios, cuando camino en pecado, la presencia de Dios se aleja de mi vida. Escuche esto. Y no solo era que Elí había alejado la presencia de Dios de él, sino que Dios había hecho que la presencia de Dios se aleje del pueblo. El pueblo, había una barrera ya Dios literalmente se quería ir de Israel, ya no quería saber nada de Israel. De repente, en el capítulo 4, 1 Samuel capítulo 4, dice la palabra en el versículo 10, y dice: pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres a pie. Cuando esto empieza a suceder, Elí empieza a entender algo, que el día del juicio había llegado. Dice la palabra, versículo 11: y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finnet. Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí que él estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Recuerde que el arca representaba la presencia de Dios. El arca era el que tenía el arca prácticamente tenía la presencia de Dios. Ahora dice la palabra: llegando pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Versículo 14: cuando él oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. Versículo 15:
Era Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Versículo 16. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla, he escapado hoy de combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Cuéntame lo que está pasando. Versículo 17. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también sus dos hijos, Ofni y Finney, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Versículo 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, él cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Mire qué triste la muerte de un hombre que fue llamado para cosas grandes. Levante su mano derecha en esta hora, diga: yo soy llamado a cosas grandes. Mira al que está a su lado, mírelo con ojos de fuego y dígale: yo soy llamado a cosas grandes. Y la Biblia me enseña que Dios había hablado a Elí y le había dado una palabra acerca de sus hijos. Pero Elí era tal vez como un padre moderno que no quiere corregir a sus hijos, que ve el pecado de sus hijos y no le dice nada, porque quiere agradar más a sus hijos que agradar a aquel que le dio a sus hijos. Quiere darle más placer a sus hijos que a aquel que le dio a sus hijos para que tenga placer. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? Levante su mano derecha y diga: mis hijos son para darme alegría, para darme gozo, para darme bendición. Pero es mi trabajo, es mi responsabilidad como padre poder orientarlos, capacitarlos, reprenderlos, dirigirlos, para que ellos no hagan lo que les dé la gana. Ellos son llamados a obedecer primero la palabra, segundo la voz de los padres. ¿Cuántos me están entendiendo en esta hora? Cuando nosotros nos paramos como sacerdotes, como vigilas, a cuidar de los hijos, nuestros hijos van a permanecer en el bien. Yo vengo a decirte en esta hora que si tus hijos están en el alcohol, si tus hijos están en la droga, es posiblemente por errores que tú has cometido. Pero yo no vengo a decirte que vengas a decirte por mi culpa y por mi gran culpa. Si está así, agárrate de la palabra. Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero no es una promesa para recitarla bonita. Es que tú empieces a doblar tus rodillas, es que tú empieces a doblar tu espíritu, a quebrantar tu espíritu. Y no literal como Ana. No te levantes de ahí hasta que sientas la llenura del Espíritu Santo, hasta que Dios responda a tu oración. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? Somos llamados no solo a criar nuestros hijos, a vestirles, a darles el alimento. Lo más importante, el trabajo más importante en la tierra es que nuestros hijos amen y obedezcan al Señor. Levante su mano derecha y diga: yo no me voy a quedar sin hacer nada. Si yo veo a mis hijos pecando, tengo el valor moral, ético, delante de Dios y delante de los hombres, de llamarle la atención. Yo no puedo permitir que mis hijos caminen en mal. Yo no puedo permitir que mis hijos, aunque estén grandes, señores, escúcheme bien, padre, es una responsabilidad que nunca se acaba. Levante su mano derecha y diga: la responsabilidad de ser padre nunca se acaba. A su nombre, iglesia. Hay hijos que han estado en la cárcel y no es excusa tampoco, pero ellos dicen: la culpa es de mi padre, la culpa es de mi mamá, porque nunca me corrigió. Me vio llegar con cosas robadas a la casa y nunca me dijo nada. Me vio llegar tarde, borracho, en la madrugada, y lo que hacía era abrirme la puerta. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? Necesitamos determinar nuestras vidas. Sí, hay que amar a los hijos. Sí, hay que orientarles. Pero ese amor se tiene que demostrar doblando sus rodillas y derramando sus lágrimas delante del Señor, y haciendo como: oh Señor, aquí te ofrezco ofrenda por si acaso
acaso mis hijos hayan pecado contra ti. Pero cuando usted sabe que sus hijos sí han pecado contra usted, usted tiene que tomar una determinación diferente. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? Yo le profetizo en esta mañana que en esta casa se levantan padres entendidos, se levantan padres a guerrear, a pelear por la salvación de sus hijos, a caminar para que sus hijos sirvan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo de usted le diera un fuerte aplauso al Rey. Yo de usted dijera: Señor, hoy tomo la determinación de caminar a hacer tu voluntad. No podemos terminar como Elí. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? Elí no hizo. ¿Qué hizo Elí? Dios le había hablado muchos años atrás a través de Samuel. Había mandado profecía. Él sentía que la presencia de Dios ya no estaba con él, pero él no hizo. Así hay gente en la iglesia. Viene Dios hablando acerca del matrimonio, viene hablando acerca de los hijos, viene hablando acerca de las promesas, pero hay gente que no hace. Hay gente que no hace. Pero hubo un hombre llamado Samuel que cuando empezó a ser entrenado por Dios, la Biblia dice que Elí mismo le dijo: la próxima vez que tú escuches el llamado por tu nombre, respóndele: heme aquí, Señor, habla que tu siervo oye. Hay alguien en esta hora que puede decir, en esta hora levantar sus manos al cielo y decir: heme aquí, Señor, habla que tu siervo oye. No puede vivir usted sin una dirección de Dios. Dios nos habla a través de este púlpito, a través de esta casa. Yo quiero que usted entienda que no quiero vanagloriarme, pero yo entiendo que aquí hay profeta en la casa. Aquí Dios nos ha hablado, nos ha direccionado. A principio de año, recuerde, les dijimos: ahorren, creen un ahorro porque este año va a ser duro. No sabía, yo no entendía lo que venía. No voy a ser mentiroso que Dios me habló, que una pandemia. No sabíamos. ¿Alguien se recuerda esas palabras? Este año va a ser duro, ahorren, guarden, porque este año no sabemos lo que viene. Y miren, vino la pandemia. Pero también Dios nos dio una palabra: que aquellos que habían servido, ¿le ha faltado algo en su casa? ¿Acaso no le llegaban? ¿Acaso no le llamaban? ¿Le ha faltado algo? Pregúntale al que está a tu lado. Dile: ¿te ha faltado algo en tu casa aún sin estar cuántos meses sin trabajo? Pastor, sí me faltó. Sí, pero Dios proveyó. ¿Cuántos me están entendiendo, iglesia? Sea como sea, Dios nos proveyó y Dios ha sido fiel a su palabra. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Levante su mano en esta hora. Di: Dios ha sido fiel. Pastores, que yo he tenido pruebas. Usted no sabe si las pruebas son para que usted crezca. Las pruebas son necesarias para que usted avance. Las pruebas son necesarias para que usted saque ese potencial que tiene adentro. Las pruebas son necesarias para que su espíritu se vivifique en Dios. Pero Elí no vivió eso. Elí esperó el último momento. Elí empieza a verse cuando su corazón, escuche esto, su corazón recién empieza a latir bajo el temor cuando la muerte estaba tocando a sus hijos, cuando él escuchó que estaba la guerra, cuando empezó a escuchar que habían muerto 30,000, recién él cae en temor. Pero cuando Samuel le declara la palabra, ¿por qué no cayó en temor? Dios mío, Señor, es verdad, mis hijos hacen esto. Yo no puedo caminar, yo no puedo seguir así. Finni, vengan acá, por favor. Ni Finni, vengan acá. A ver, los excesos del ministerio, no pueden ejecutar sacrificio a Jehová. Les prohíbo esto, tienen que correr. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? Se llama corrección. Levante su mano derecha y diga: corrección. Pero lamentablemente Elí no hizo nada. Y el versículo 18 dice: y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, él cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió. Entre el versículo 17 y el versículo 18 yo encuentro varias cosas. Número 1, dice la Biblia que él estaba ciego, había perdido la visión. No solo una ceguera física, sino la ceguera espiritual, de ver las cosas en el mundo espiritual, pero verlas a la manera de Dios, no a la manera del hombre. Y él había perdido esta sensibilidad de ver
las cosas a la manera de Dios. Segundo, la Biblia me dice que él cae de su peso sobre la silla y se desnucó. O sea, perdió la cabeza. Cuando la Biblia me enseña esto, lo que Dios nos está hablando aquí es que Elí fue traspuesto. O sea, la cabeza, alguien me está entendiendo lo que dice la palabra, que Dios nos ha puesto como cabeza y no por cola. Entonces lo que hubo fue un cambio de cabeza, literal. Entonces estaba Elí y Dios lo desnucó y pone otra cabeza que empezó a gobernar, a ejecutar el ministerio ya como un hombre de visión. En este caso, un profeta, un vidente se llamaba en esa época, lo pone a Dios a Samuel. Ahora yo quiero que usted entienda esto. Dios te está llamando. Dios te está llamando al ministerio. Dios te está pidiendo que prediques. Dios te está haciendo promesas a ti. Pero yo quiero que usted entienda que cuando un Pedro falla, un Saulo se levanta a tomar lo que Pedro no quiso aprovechar. ¿Cuántos me están entendiendo, iglesia? Si tú no te levantas en este tiempo, yo te vengo a decir en esta hora que Dios tiene preparado un Samuel para que le sirva. Yo vengo a decirte en esta hora que si tú no aprovechas el llamado de Dios, si tú no aprovechas, escúchame lo que te estoy diciendo, las promesas, las bendiciones que tú no quieres tomar, vendrá un Samuel corriendo a decir: heme aquí, Señor, yo estoy aquí y yo no voy a callar. Porque Elí recibió palabra y se cayó, pero vino Samuel y cuando le dijo: Elí, no me encubras nada, vino Samuel de una vez, le dijo: mira, así me dijo Jehová, esto va a ser contigo y con tu casa. Porque si tú no te levantas para hablar, vendrá un Samuel que no tendrá compromiso con hombre alguno. ¿Cuántos me están entendiendo en esta hora? Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que yo de usted me levanto, yo de usted empiezo a orar, yo de usted empiezo a ayunar, yo de usted empiezo a creer a las promesas de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo en esta hora? Porque mi cabeza va a estar en su puesto. Levante su mano derecha y diga: mi cabeza va a estar en su puesto. Porque a mí, levante su mano derecha y diga: a mí Dios me puso como cabeza y no por cola. Segundo, dice la Biblia, primero dice que estaba ciego, había perdido la visión. Segundo, la Biblia dice que se desnucó y murió porque era hombre viejo. Levante su mano derecha y diga: viejo. Diga fuerte, mira al que está a tu lado y le: estás viejo. Ahora, yo quiero que usted entienda esto, que no está hablando de los años, porque hay una diferencia entre ser anciano y ser viejo. La Biblia me habla de un anciano. El anciano puede tener muchos años. La Biblia incluso dice: y murió anciano de día. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? Pero cuando dice la Biblia aquí que murió viejo, es porque él murió sin la visión de Dios. Él murió, se envejeció, no se renovó. Él no buscó renovarse en Dios, renovarse en el Espíritu. Yo vine hoy, me acordé de una palabra de nuestro apóstol Oscar. Me vine a vestir así, porque aunque me gusta vestir de saco y corbata, decía mi apóstol, y me agarro de esa palabra. Hoy me vine a vestir así, diciéndole a la iglesia que la iglesia puede cambiar su forma, pero no su esencia. Y decirle que la iglesia se renueva de tiempo en tiempo. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? La iglesia tiene que avanzar, la iglesia tiene que preparar, porque tenemos una generación de niños, tenemos una generación de jóvenes que están esperando servir al Rey. Mira al que está a tu lado y dile: no te envejezcas. Aleluya, denle un fuerte aplauso al Rey. No te envejezcas. Mira al que está a su lado y dile: ¿eres viejo o eres anciano? Aleluya. Mírale que usted está, si usted está ahí en las redes, pregúntale al que está al lado: ¿eres viejo o eres anciano? Porque el viejo es vetusco. Escuche, es testarudo. ¿Alguien ha visto un viejo testarudo? Que reniega por todo. Que si se riega el agua, reniega. Estoy hablando en plano natural. Que si esto reniega, bla. Pero alguien ha visto un anciano lleno de sabiduría, que a todo le responde con sabiduría. El viejo
reniega, el anciano responde con sabiduría. ¿Cuántos me están entendiendo en esta hora? El viejo se cierra a lo nuevo, el anciano responde con sabiduría. ¿Cuántos me dicen gloria a Dios? Levante su mano. Yo profetizo que en esta casa se levantarán ancianos llenos de sabiduría de Dios, llenos del Espíritu Santo, hambrientos por su presencia. Y aunque pasen los años, su chip interno no se envejecerá, sino que se renovarán, se renovarán, se renovarán, se renovarán. ¿Cuántos me están entendiendo en esta hora? Escuche esto, escuche esto. Hace 3 días atrás Dios me habló esta palabra, y yo quiero hacerle un llamado a los hombres de esta casa. Sobre todo, las mujeres no tienen mucho este problema, espero que no. Y si no, agárrenla también. Pero yo quiero hacerle un llamado, porque los creyentes tenemos que entender que no somos llamados a la política. Y hay gente, yo veía gente atrapada, es como un espíritu que te agarra y te adoctrina. Tú empiezas a escuchar política y que esto, y no voy a dar nombres para no herir susceptibilidades, y política, y de repente tu espíritu se adormece, se envejece tanto que más quiere escuchar de política que una palabra que viene del cielo. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? Pastor, pero tenemos que sufragar. Sí, tenemos que sufragar. Ore al Señor para que Dios ponga el próximo, quien sea verde, sea rojo, sea naranja, sea lo que sea, que Dios lo ponga. Pero no se ponga usted a meterse en cosas que no tiene que meterse, porque eso lo va a secar. Alguien me dice: yo no me quiero secar. Y quiere que le diga algo. Y esto me dijo el Señor. Y pregúntales, desde que se empezaron a meter con política, ¿cómo está su vida espiritual? Yo no sé si estoy hablándole a los de aquí, porque yo creo que a los de aquí ninguno está metido en la política. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso al Rey. A su nombre, denle un fuerte aplauso al Rey. Tenemos que votar, tenemos que... Sí, pero usted, vea, escuche, ¿por qué es esto? Usted se pone en un plano natural. Imagínese que es este techo bajo esta cobertura política, pero usted no depende de este mundo. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo, mi reino es de arriba. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, es cosa suya. Escuche esto: yo no me voy a amargar, yo no me voy a entristecer, yo no me quiero envejecer con usted escuchando política, peleando por política. A la final ellos se enriquecen, ellos hacen sus cosas y a usted no le dan. No le dan. ¿Y para qué entonces? Pero si usted pone oído, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, ay, yo de usted gritaría, yo de usted alabaría, yo de usted dijera: Señor, wow, porque Él no es político, pero es el Rey de reyes y Señor de señores. Dale un fuerte aplauso al Rey. Oye al Rey. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y Él no miente. Él no miente. Mira al que está, sacude al que está a tu lado, dile: Él no miente. No te envejezcas. Busca ser un anciano, alguien lleno de sabiduría. Yo quiero, con la gracia de Dios, llegar a mis años, no como un viejo vetusco. Hoy en la tarde mis hijos nos molestaban. Cuando mi papi esté así, cuando mi mami esté así. Y mientras ellos hablaban, yo meditaba lo que estaba pensando hablar. Y yo decía: Señor, ayúdame que cuando yo esté viejo, ellos vengan donde el viejo, el anciano de día, donde vengan mis nietos. Y yo no les voy a hablar. ¿Qué les voy a hablar? Sí, allá en el año 2020 se peleaban unos cabezones por los políticos. No, le voy a hablar sabiduría del cielo. Esto tienes que hacer. La palabra de Dios dice esto. Si tú haces esto, Dios te va. Alguien me está entendiendo en esta hora. Sheta rebaquias. Te adoramos, Señor. Número 3. La Biblia dice que era hombre pesado. Mire, yo que he tenido problemas de sobrepeso, ahora estoy controlando algunas libras.
Pero cuando yo personalmente he estado con más sobrepeso, llega un momento que uno no puede moverse. Llega un momento que uno no puede agacharse. Llega un momento que me ha tocado el caso de decirle a mis hijos, vengan acá, sáquenme los zapatos, porque me cuesta trabajo. ¿Alguien me está entendiendo, iglesia? Ahora, alguien liviano o cuando tenemos poco peso, podemos danzar, podemos movernos con agilidad. ¿Cuántos me están entendiendo, iglesia? Pero dice la Biblia que este hombre era pesado. Y era pesado por dos razones. Primero, por la parte espiritual, porque la Biblia me enseña que él se comía aún de lo que le era prohibido comerse. Desde los sacrificios que hacían a Jehová, había una parte que podían comer y otra parte que no. Pero estos dos cabezones, hijos del mal, bendito sea el Señor, lo que hicieron fue tomar la comida, la carne, y era un escarnio a Dios, y comían, y aún Elí participaba de eso. Aún Elí participaba de estas cosas, y eso produjo que él caiga en sobrepeso y tenga un sobrepeso y que se convierta en un hombre que ya no tenía agilidad. Ahora también, cuando tú caminas en una vida de cargas, eso te pone pesado. Cuando tú tienes tu carga, cuando tú no tienes una vida de altar, cuando pierdes la importancia de congregar. Hay gente en esta casa que tiene que entender la importancia de reunirnos aquí, la importancia de reunirnos como asamblea. ¿Alguien me está entendiendo? Porque dice su palabra que esta será llamada casa de oración, pero también hay una parte que dice que es una puerta del cielo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Levante su mano derecha y diga: se me revela la importancia de congregar, y no online, sino presencial. Gloria a Dios por los que van a su casa, los que están ahí a su iglesia con sus pastores, pero añaden, entran en sobreabundancia porque quieren aprender, porque quieren edificarse. Pero esta casa tiene que entender que hay una importancia en reunirse como cuerpo. Y cuando tú vienes aquí y cumples la palabra que dice: echa sobre Jehová tu carga. La carga se entiende que es algo pesado. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay gente que camina por la vida con una carga que ya no tiene que llevar, que tiene que echarla a los pies del Señor. Echa sobre Jehová tu carga y Él hará. Jesús dijo que cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él, Él toma esa carga de pecado, de inmundicia. ¿Cuántos me están entendiendo en esta hora? Y la vida se nos cambia. Nuestra vida, en vez de ser pesada como la vida de Elí, dice la Biblia que la vida del Espíritu es liviana. ¿Alguien me está entendiendo, iglesia? Usted va a correr, no va a caminar, va a correr. Y cuando hay alguna promesa de Dios, usted no va a estar pesado. Espérate, voy a dar lo llaman: oye, Miguelito, Miguel. Y entonces Miguel empieza a moverse porque está pesado. ¿Qué cosa? Y cuesta moverse porque le cuesta dar un paso, porque el sobrepeso, como habla aquí, no deja caminar. Pero alguien que camina en el Espíritu, ¿cuántos me están entendiendo, iglesia? Dirán: Miguel, hey, aquí estoy. Y correrá buscando la bendición, correrá buscando las cosas de Dios. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Yo declaro sobre tu vida que la vida del Espíritu se va a manifestar tan tremendamente que vas a correr y no te alcanzarán. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Así que no te pongas pesado aquí. Entonces dice la Biblia que era ciego, era viejo, pero también dice que era pesado. El no caminar en su responsabilidad como cristiano, como creyente, como un sacerdote, le costó la vida. Le costó la vida de sus hijos, pero también le costó caminar en esta tierra sin la presencia de Dios. Tú tienes promesas, tus hijos tienen promesas. Hey, escúcheme esto. Mi esposa se reía porque en este mes de abril prepare su regalo.
voy a cumplir 40 años. Si mal no recuerdo, fui papá a los 24, 25, por ahí, no recuerdo. Joven, pero ya en unos meses cumplo 40. Mi hija mayor cumple 15. Y cuando hablábamos esto, yo me recordaba los primeros días cuando nació mi hija, que yo le daba gracias a Dios, porque hermano, usted no tiene idea, a pesar de que vine de un hogar de muchos hijos. Papá tuvo varios hijos, mamá tuvo, bueno, no muchos, pero vine de una familia grande. Para mí, tener a mi primogénita en mis brazos fue algo impresionante. Pero yo hice un compromiso con Dios, pero también hice un compromiso conmigo, pero también hice un compromiso con mi hija, que entendía que eran mis generaciones, que yo iba a caminar firme, que aunque la vida me trate como me trate, yo no iba a aflojar mi caminar con Cristo. Porque yo entendí una de mis historias favoritas, que así como a David, por el pecado, la espada no se apartó de su casa. Yo entendí por la bendición de Abraham, que dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa promesa contempla a la familia Montalbán Rivera. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? Pero yo entendí que si me esforzaba, mis ojos se iban a cerrar, se van a cerrar, pero mirando al omnipotente, al omnipresente. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? Mirando como Esteban, los cielos abiertos, y mirando a mi amado Jesús. Pero el día que parta de esta tierra, entenderé que mis hijos quedan cimentados en la palabra. Usted tiene que entender que su vida no puede caminar igual, porque en usted hay una generación que está esperando que usted se manifieste, para ellos entrar en un nivel de gloria. Póngase de pie en esta hora. Si usted entendiera el llamado, usted puede decir: ay, eso fue Elí. Yo le vengo a decir, es probable que el Elí esté hoy en este lugar. Un Elí que ya viene al culto porque tiene que venir, que ya congrega porque tiene que congregar. Viene tarde, viene desarreglado, viene no preparado para adorar a su Señor, viene a ofrecer cualquier cosa. Yo bendigo a aquellos que están en redes, y yo declaro sobre tu vida que viene un nuevo tiempo. Desde aquí, de CDA Montañita, te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por conectarme. Te amamos y amamos servir al cuerpo de Cristo.